Buenos días, niños, les saludo, la tía Marta acá presente, les saludo en el amor del Señor, esperando que se encuentren bien, también deseándoles un día hermoso en su día. Y hoy hemos querido compartir una lección especial que nos habla acerca de un niño muy especial que se destacó en la Escritura y tanto tú y yo hemos escuchado de él. Me refiero al Señor Jesús. Él cuando fue niño también tuvo que mostrar una vida distinta y él lo fue haciendo. Yo me imagino en su forma de comportarse, de ser, de reaccionar, de contestar a sus padres en la obediencia. En fin, él tuvo hermanos con los cuales tuvo que compartir también día a día y con los cuales también debe haber tenido algún problema, alguna diferencia de opinión de repente, y el Señor Jesús dio el ejemplo. Pues bien, hoy día vamos a ver en el libro de Lucas que nos habla acerca del Señor Jesús cuando él era niño. Algo muy cortito, en Lucas capítulo 2 nos describe, pero en pocas palabras, cómo él era y cómo él fue creciendo, pero no solamente en tamaño, en porte, sino que también en gracia, dice la palabra del Señor, y sabiduría para con Dios y para con los hombres. Así que vamos a la lección del día de hoy. Niños de la Biblia, dice acá, hay muchos niños en la Escritura que tú puedes encontrar ejemplos para tu vida y para mi vida, donde podemos aprender acerca de su conducta, de cómo fueron. Hubieron niños que fueron reyes, hubieron niños que desde pequeños fueron preparados, Dios los escogió, ¿para qué? Para que fueran el día de mañana reyes también, estuvieran liderando un pueblo, estuvieran también guiando al pueblo de Dios en la Escritura, en el conocimiento. Así que tenemos ejemplos en la Escritura que tú puedes ir aprendiendo, así que te hago el desafío de buscar niños en la Escritura de los cuales tú puedas aprender. Así que pídele ayuda a la mamá o al papá para que ahí te colaboren en eso. Jesús, el niño diferente. Jesús no se diferenciaba, como les decía, solamente en la forma de vestir, a lo mejor, o en la forma de peinarse, sino que la diferencia que él marcaba era en su conducta. Lo mismo que tú y yo debemos de hacer. Ser distintos en nuestra manera de comportarnos, de ser. Aquí vemos a Jesús junto a su familia, junto a María, junto a José, sus padres terrenales, que Dios escogió para que fueran los papás que iban a guiar a Jesús en esta tierra, lo iban a cuidar. Y Jesús siempre desde niño se sometió a sus padres, les obedeció. Él, no por ser el Hijo de Dios, él dijo aquí yo no voy a obedecer a nadie, yo voy a hacer lo que yo quiera, sino que él siempre se sometió a sus padres y fue respetuoso con ellos, al igual que con sus hermanos, porque Jesús acá en la tierra María y José tuvieron más hijos y Jesús convivió con ellos, vivió con ellos. De hecho la Biblia nos habla acerca de eso cuando Jesús ya creció. Y bueno, llegó una etapa importante para Jesús. Para todos los niños israelitas, la edad de 12 años era una edad muy importante, porque en esa edad ellos ya podían participar de la fiesta de la Pascua. ¿Qué significa esta fiesta? Primero, la celebraban una vez al año los judíos y viajaban desde su ciudad natal, desde donde ellos vivían, viajaban hacia Jerusalén, al templo. ¿Por qué? Porque ahí ellos ofrecían sacrificios en las familias. Todos los años lo hacían una vez al año y esa fiesta recuerda la salida del pueblo de Dios, de los judíos, del pueblo de Israel, desde la esclavitud que vivían en el pueblo de Egipto. Eso es lo que recuerda, en este caso, esa fiesta. Y se celebraba una vez al año y ellos viajaban desde donde vivían hacia Jerusalén. Eran largas caminatas, no era de 1 hora, de 2 horas, eran días. Y donde vivía Jesús, en Nazaret, tuvieron que salir. Y cuando a Jesús le dijeron
que ya había cumplido los 12 años. Yo me imagino a José acercándose a Jesús y le dice, ¿sabes, Jesús? Vas a poder participar de esta fiesta, vas a poder participar de esta celebración y tú también vas a poder ofrecer a lo mejor un sacrificio pequeño, de algo pequeño, y vas a poder ir. Y yo me imagino el corazón de Jesús diciendo, voy a la casa de mi Padre, voy a poder ir a la casa, al templo, donde se adora a Dios, y voy a poder ir allá. Yo me imagino a Jesús muy feliz, muy contento, porque él quería participar de esa celebración. Para los judíos y para los niños era muy importante y era muy respetada esa celebración. Pues bien, llegó ese día. Yo me imagino el día anterior, Jesús ahí sin poder dormir, estaba emocionado, llegó el día del viaje y fue un día especial. Fue un día especial porque miren, dice, bueno, Lucas 2, 40 al 52, yo les voy a leer el 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Aquí vemos este versículo que nos corrobora o nos afirma lo que yo les decía al principio, que Jesús marcaba la diferencia. Pues bien, yo como les decía ahora anteriormente, ya Jesús creció, empezó a formar parte de estas celebraciones y una de ellas era la fiesta de la Pascua. Y miren lo que pasa acá. Vemos que van de viaje, van en este viaje esperado. Y miren, va ahí Jesús, va arriba de un burrito. Yo me imagino se turnaban para ir arriba de ese burrito, porque las familias no era que tuvieran un burrito para cada uno. Era algo caro que se adquiría y José y María me imagino que tendrían uno y viajaban y se iban turnando. Iba un rato uno de los niños, después iba María. Era un viaje casi de una semana, donde tuvieron que caminar para llegar a Jerusalén. Pues bien, cuando llegaron a Jerusalén, cuando llegaron a ese lugar, a esa ciudad, yo me imagino a Jesús mirando, observando, viendo. Los niños que llegaban ahí, me imagino que iban y querían conocer el lugar. Pero Jesús marcó una diferencia. Él no se fue a cualquier parte. Él se fue a un lugar especial. Se fue al templo y fue a estar ahí. Y en ese lugar se encontró con las siguientes personas. Se encontró con estos rabinos, estos maestros de la ley, que tenían mucho conocimiento de la ley del Antiguo Testamento. Y ahí ellos discutían, la conversaban, hablaban. Y cuando llegó Jesús, llegó a hacerles preguntas. Llegó a hacerles preguntas, a preguntarles, a decirles y a conversar con ellos y a dialogar. ¿Y saben qué? Dice en Lucas 2:47, todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Se asombraban de Jesús por la forma que tenía para responder, por la forma que tenía de hablar, porque no era normal que un niño a la edad de Jesús tuviera un conocimiento tan grande de la ley, tuviera un conocimiento tan pleno de la Escritura y la pudiera conversar de esa manera. No era normal. Sí era común de que los niños conocieran la ley, porque ellos se la aprendían de memoria desde pequeños. Yo te pregunto a ti, ¿estás leyendo la palabra de Dios? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás día a día haciendo a lo mejor un devocional pequeño con tu papá o tu mamá? ¿Te estás leyendo la palabra del Señor? Si no es así, dile al papá o a la mamá que lo haga, que te lean la palabra del Señor. Es más importante que cualquier otra cosa el aprender de la palabra de Dios para que tú sepas cómo conducirte en este mundo, cómo comportarte, cómo ser y para que conozcas más de Dios. Pues bien, sigamos con nuestra lección. Jesús se separó de sus padres, se fue al templo y estuvo ahí un largo tiempo. No estuvo solamente unas horas, estuvo un largo tiempo. Y cuando José y María se dieron cuenta de que se había perdido Jesús porque se estaban yendo y vieron que no estaba, lo empezaron a buscar de forma desesperada. Empezaron, yo me imagino, a gritar, Jesús, Jesús, ¿dónde estás? Le preguntaban a sus conocidos, iban a los negocios, le preguntaban en el mercado si habían visto un niño de tales características. Nadie había visto a Jesús. ¿Y Jesús dónde estaba? En el templo. Y miren lo que sucede. Llegan los padres de Jesús, José y María, al templo y lo encuentran ahí. Y se sorprenden estas personas que están con Jesús y le dicen,
¿Qué estabas haciendo, Jesús? ¿Por qué estás aquí? Mira, nos tuviste asustado. José, me imagino diciéndole, tuviste a tu madre desesperada aquí porque pasaron días de que no aparecía Jesús. Pues bien, Jesús en ese momento les dice, yo estaba en algo importante, les dice, yo estaba en algo muy importante, papá y mamá. Entonces dice Lucas 2:49 que él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y en ese momento yo me imagino que los eruditos, las personas que estaban con él, deben haberse sorprendido, porque Jesús les dice estas palabras de que él estaba en los negocios de su padre. ¿Qué padre si el papá estaba ahí? Y él estaba hablando de ¿qué padre? De Dios. En los negocios de Dios andaba, hablando de la palabra, hablando de la ley, haciéndose conocido, de que los otros vieran, de que él era diferente, que él sabía y él quería aprender más también. Pues bien, ahí vemos a Jesús. Y yo me imagino a José y María sorprendidos, guardando las palabras de Jesús en su corazón y meditando en lo que él decía, diciendo, ¿qué querrá decir este niño? Dice la palabra del Señor que Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura cada vez más. Ahí está la palabra escondida. Cada vez más él siguió creciendo en estatura y sabiduría. Gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Ahí está Lucas 2:52. Él gozaba del favor de las personas, lo veían que él crecía de una forma distinta, que él crecía en conocimiento, en gracia. Cuando los demás lo escuchaban, les gustaba oír a Jesús. Me imagino a niños escuchando también a Jesús hablar. Él no hablaba como un niño común y corriente. Pero eso no solamente era porque era el Hijo de Dios, era porque él había aprendido de la ley, había recibido la palabra. Tú también puedes marcar una diferencia. Tú también hoy puedes marcar una diferencia donde vives, en el colegio. No a lo mejor vistiéndote de forma distinta, no vistiéndote a lo mejor de color amarillo para que todos te vean o de color verde, rojo. No, ¿sabes cómo? Comportándote de una manera distinta, siendo de una manera distinta. Así que amiguita, amiguito, te hago el desafío. Busca a Dios. Lee de la palabra, aprende de la escritura, aprende de lo que la palabra de Dios tiene, porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Y vas a crecer como Jesús lo hacía, en gracia y conocimiento para con Dios y para con los hombres. Que el Señor les bendiga en gran manera y haga de ustedes niños conforme al corazón de Dios. Busquen a Dios. Y si aún no han recibido a Jesús, no se han arrepentido de sus pecados, ustedes pueden hoy arrepentirse. Ustedes hoy si a lo mejor han meditado y han dicho, yo no soy como Jesús, yo no me comporto como Él, me cuesta. Yo a lo mejor no tengo seguridad de que Dios mora en mi corazón, de que soy una hija de Dios o un hijo de Dios. Ora y pídele perdón a Dios y que Él pueda ir confirmando esa palabra en tu corazón y tú puedas ser un verdadero hijo de Dios y seguidor de Él. Que el Señor te bendiga. Nos estamos viendo la próxima semana. No olviden, seguimos con nuestra escuela dominical, ya dimos inicio, así que los esperamos para la próxima lección el próximo domingo. Bendiciones.